Gloria a Dios, Dios te bendiga. ¿Cómo anda, gente linda? Qué alegría poder estar aquí una noche más acompañándote con lo que viene de parte de Dios. Simplemente quiero contarles que nosotros somos un instrumento en sus manos, un elemento el cual Dios todavía sigue procesando. No estamos terminados, estamos terminados, vamos para atrás, pero realmente Dios está procesando nuestras vidas. Podemos encontrarnos aquí en una situación de privilegio que Dios nos entrega, porque no es cosa sencilla poder estar frente a una cámara y alcanzándote con una palabra de parte de Dios. Así que somos más que bendecidos por estar en este lugar. Miren qué hermosa canción está sonando de fondo. ¡Wow! Miren lo que es esto. Gloria a Dios. Qué hermoso saber, como dice esta canción, su gloria llena el universo. El universo. Gloria a Dios. Qué maravilloso que es Dios poder permitirnos estar aquí siendo parte de una bendición que Dios va a alcanzar en esta noche a tu vida. Así que vamos a dar inicio al programa, como hemos dado de llamar, Tiempo Nuevo de parte de Dios. Miren qué es lo que dice. En esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas. Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios, tiempo nuevo. Qué bueno que es Dios permitiéndonos estar ahí. Ahí lo veo, Juan, que está saltando en la silla. Qué tremendo, ¿no? Y qué hermoso saber lo que Dios está permitiendo que podamos estar alcanzándote, ¿no? Subimos un pico de arriba, un pico de abajo. Gloria a Dios, queriendo bendecir tu vida. La verdad que es una bendición, como les contaba, poder estar aquí y que tú nos permitas entrar a tu hogar, a tu computadora, a tu teléfono, a tu trabajo, donde sea que nos estés sintonizando. Es una gran bendición, la cual Dios ha permitido a través de la tecnología, de un aparatito, un celular, una computadora, una consola, una potencia, un procesador y quizás una radio chiquitita, por el cual palabra de Dios esté llegando a tu vida. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Estamos contando un poquito de lo que venía sucediendo en la vida del rey David. Luis Braille, Luisito querido, de la ciudad de Juárez, psicólogo cristiano al servicio de Dios. Como hablamos ayer, Luis, grandes cosas vienen para tu vida. Dios te está preparando para soltar lo que viene de parte de Él. Es tan grande lo que viene que quizás ni aún tu propio conocimiento va a poder comprender la palabra que Dios ha preparado para soltar a tu vida. Qué tremendo, ¿no? Bueno, como les estaba contando, venimos hablando del rey David, de todas las cosas que le habían sucedido, ¿no? Y vemos que dice la palabra de Dios que hubo gran hambruna en Jerusalén debido a lo que había hecho no David, sino su antecesor. ¡Ay, me salió!
un tal Saúl, te recuerda, ¿no? Ese que por años estuvo persiguiendo a David. Bueno, como dentro de tantas cosas que había hecho, también había hecho macanas, las cuales le quedaron para que David tuviera que solucionar, ¿no? No era menos cosa, ¿no? Solucionar las macanas que había dejado Saúl. Y dice que cuando él entendió, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Wow. Yo me imagino, ¿no? David diría, ¿yo qué tengo que ver con esto, no? Pero, como Dios, como hablamos en el día de ayer, ¿no? Muchas veces en nuestra vida suceden cosas que nos han sobrepasado y nosotros decimos, pero yo no hice eso. Pero miramos un poquito para atrás y quizás nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos han cometido ofensa a Dios y esto tenía que ser solucionado y Dios y Jehová, le dice acá Jehová, le dijo a David, es por causa de Saúl y de su casa de sangre. Mire cómo Dios decía que había sido la casa de Saúl, ¿no? Dice, y entonces el rey llamó a los Gabaonitas y habló, y los Gabaonitas eran de los hijos de Israel, sino de los restos de los amorreos, de los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos por su celo por los hijos de Israel y de Judá. Otra vez vemos que aparecen los celos, y qué problema es los celos, ¿no? Miren el celo que él tenía contra David, que él vivía para matar. Él sabía, Christian Christensen, ¿cómo andás, Christian? Dios bendiga tu vida. Qué alegría que estés conectado. Qué hermoso, ¿no? Encontrarnos con esta situación. Tener que arreglar cosas que no tenemos nada que ver, ¿no? Pero sí que imposibilitan poder recibir lo que viene de parte de Dios. Hola, Juanchi nos dice, hola, Cristian, ¿cómo estás? Qué alegría que estés conectado. Bendiciones, nos dicen. Miren qué tremendo, ¿no? Miren qué tremendo que era el regalito que le había dejado Saúl, ¿no? Una casa de sangre y había producido, ¿no? Un exterminio con los Gabaonitas. Y dice que él le dice, ¿qué haré para satisfacerlos, para agradarlos y no tener que tener conflicto? Muchas veces queremos decirle a alguien, ¿qué puedo hacer para reparar el daño? Y dice que los Gabaonitas le dijeron de la casa de Saúl que le entregara, dice, queremos que muera hombre, no queremos que muera hombre en Israel. Y él le dijo, lo que vosotros dijisteis, haré. Y ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, que maquinó, miren, no solo que los destruyó, sino que maquinó hacer lo malo contra ellos, exterminarlos, le pedían 7 de su descendencia. Qué problema, ¿no? Qué problema tener que arreglar. Esto es como, pienso, como muchas veces hay gobiernos que tienen que solucionar problemas de gobiernos anteriores, ¿no? No hago política, cero política. Y se encuentran que tienen que solucionar para poder seguir adelante. Acá David le ocurrió algo parecido. Tuvo que tratar de solucionar
una casa de sangre que había dejado Saúl, ¿no? Y dice que le pidieron 7 de la casa de Saúl. Todos sabemos que Saúl había muerto, su hijo Jonathan, el cual amaba a David, pero también este Jonathan tenía un hijo, Mefiboset, ¿no? Y dice que David le dijo, bueno, te entregaré 7 de la casa de Saúl, ¿no? Y dice, sacó a Mefiboset, el cual, debido al pacto que que David había hecho con Jonathan, él quedaba excluido. Pero, dice, quedó excluido el hijo de Jonathan, Mefiboset, dice, pero tomó el rey a 2 hijos de Ribsa, hija de Ajá, las cuales ella había tenido con Saúl, Armoni y Mefiboset, pero no el hijo de Jonathan, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, la cual ella había tenido de Adriel, hijo de Barsalí, ¿no? Así que tomó de los hijos de Ribsa, hija de Ajá, dice, los cuales había tenido de Saúl, tomó a Armoni y a Mefiboset, ¿no? Y dice, y 5 de la casa de Mical, y los entregó para tratar de solucionar qué es lo que había hecho este casa de sangre, ¿no? Este Saúl no era una máquina de hacer macana, ¿no? Y nos encontramos que después de todos los problemas que David había atravesado, también se encontró que tenía que solucionar problemas que le había dejado Saulito. Este Saúl es tremendo, ¿no? Miren qué tremendo. Y esto nos hacía pensar, ¿no? Por eso que el título de ayer era identificar qué es lo que nos está trayendo inconveniente para poder reparar y seguir adelante, ¿no? Y así fue lo que tuvo que enfrentar David. Cosas que no le pertenecían, tuvo que hacer frente a cosas que sí le pertenecían debido a su desobediencia, y aquellas que no le pertenecían también tuvo que solucionarla. Ahí Claudia está interactuando con Luisito, con Cristian, es mi ayudanta. Yo solamente pongo me gusta desde aquí, ¿no? Qué bueno que es Dios. Y bueno, y seguimos, dice, miren lo que dice. Y Abisai libra a David del gigante. Apareció otro gigante, ¿no? Siempre David era perseguido por gigantes. Y muchas veces, cuando quieras servir a Dios, va a haber muchos gigantes que se van a levantar en contra tuyo. No es uno, porque vas a vencerlo y va a venir otro, y lo vas a vencer y va a venir otro, porque el enemigo siempre pone a alguien para querer robarte lo que Dios te ha entregado. Gigantes, como estaba en ese tiempo, ¿no? Pero hay muchos gigantes en tu vida, hay muchos problemas que uno dice, ¡wow! ¡Qué problemón! ¿Cómo salgo de este problema? Pero tenemos la receta. Dile al problema, cuál grande es tu Dios. Y no le digas a Dios cuál grande es tu problema. No. Al problema, háblale y dile cuán grande es tu Dios. Gloria a Dios. Y dice, el 15, estamos en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Y dice, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó.
¡Wow! ¡Qué macana!, ¿no? Estaba fuera de forma David. Y qué tremendo, ¿no? Cuando nos cansamos de enfrentar a los gigantes. Estamos en un serio problema, ¿no? Pero dice, Isbenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar al ungido de Dios, a David. Siempre hay gigantes que se levantan para matar al ungido de Dios. Y vos sos uno de esos ungidos de Dios. Y muchos enemigos se van a levantar para derribar y para matar tu vida. No sé cuál sea el problema, Dios sí lo sabe. Y quizás ese gigante no lo es tanto. Dice, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y le mató. Y entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues las lámparas se apague la lámpara de Israel. ¡Wow! Gloria a Dios. Volvemos un poquito para atrás. Miren qué tremendo. Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió y mató entonces a ese gigante, ¿no? Y entonces los hombres de David, ¿no? Hablaron, le juraron, diciendo, nunca más saldrás con nosotros a la batalla, no sea que por causa de eso se apague la lámpara de Israel. ¿Cómo lo veían a David? Como la lámpara que alumbraba al pueblo de Israel. ¡Qué hermoso! Gloria a Dios, qué hermoso. Mira, ahora vamos a algo divertido, ¿no? Ahora se van a ver, viene el trabalengua de los nombres, ¿no? Y dice, y otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Claudia Rodríguez publicó 2 enlaces. Claudia está full. Dice que se desató otra guerra contra los filisteos. Entonces, Sibacaí, Usaíta, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. O sea, la gente de Gad, ¿no? Era una ciudad de donde provenían gigantes. Y muchas veces, ¿cuántos gigantes se levantan en contra de tu vida, no? ¿Qué es lo que produce que estos se levanten? Quizás que estés distrayendo tu visión en Dios y se levante, caiga uno y se levante otro. Sulmagago, prima como está de la ciudad de La Plata. Miren qué tremendo, ¿no? Se le había levantado otro Sibecaí, Usaíta. Y dice, y mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Saf, ¿no? Se levantó uno de los valientes de David, ¿no? Y le mató a este gigante. Y hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en los cuales el Hanán, hijo de Jaré Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, él hasta de cuya lanza era como de rodillo de un telar. Era de una altura tremenda estos gigantes que se habían levantado, ¿no? No era cosa tan sencilla. Y dice, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual apareció otro gigante, que tenía 12 dedos en las manos. Yo tengo 10, este tenía 12 dedos
en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todo, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron en mano de David y por su mano y por mano de sus siervos. Acá hablamos, no sé, siempre recordamos a David, pero nos olvidamos que David contaba con un ejército de valientes, los cuales nunca escatimaron privar su vida por David. Ellos estaban dispuestos a amar a David. Tengo un testimonio para contar, Zulma, escriba, que lo vamos a ir comentando, o comentáselo a Claudia y ella me lo comparte. Qué tremendo, ¿no? Y dice, vamos a los valientes de David, que esto es tan importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada obra siempre hay alguien que va adelante, marcando la diferencia, marcando el rumbo, pero nadie puede hacer algo por sí solo. Tenemos un David, pero también tenemos que él contaba con esos valientes. Yo creo que si él no hubiera tenido esos valientes que estaban dispuestos a entregar su vida por él, sus logros habrían sido mucho menos. Pero como él contaba con esos valientes, él podía emprender cualquier batalla. Punto 1, porque Dios estaba con él. Punto 2, él confiaba en Dios. Punto 3, Dios había provisto los recursos y la gente correcta. A ver si me van siguiendo. Qué importante, ¿no? Saber cuál es el propósito el que Dios nos ha preparado. Capacitarnos para ese propósito y contar con los recursos. O sea que David, él portaba la presencia de Dios, él confiaba en Dios y Dios le proveyó todo lo necesario para que esto pudiera hacerse. Que le proveyó sus benditos y valientes y amados valientes de David, los cuales no se hace tanta mención, pero sí están acá. Miren, y estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José de Beset, ¿no? El Tacmonita, principal de los capitanes, que era andino de Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Uno solo mató 800. Así no va. Toma. Qué personaje, ¿no? ¡Wow! Un valiente tremendo. 800 hombres él solo. Después de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ¿no? Dodo significa amado, pero en lo espiritual significa sinónimo de soncera, torpe o estupidez. Eso es lo que significa en el ámbito espiritual. Eso significaba Dodo. Pero Eleazar no era ningún estúpido. Eleazar no era ningún dormido. Eleazar era un hombre de guerra, ¿no? Y cuando desafiaron a los filisteos que habían reunido allí para la batalla, se habían alejado de los hombres, dice, este se levantó e hirió hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Y aquel día que Jehová dio una gran victoria y se volvió a oír en pos de él tan solo para recoger el botín. ¡Qué tremendo! Bueno,
te mata 800. El otro se le queda la espada pegada. ¡Uah! Gloria a Dios. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo podría ser posible, no? Sin lugar a duda, la fuerza de tomar, de empuñar la espada, hizo que sus músculos se prensaran y la espada quedara pegada. Estos eran los valientes de David. No eran poca cosa. Así nomás. Y después de este fue Sama, hijo de Age, Arita, y los filisteos que se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio gran victoria. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Poder ir a la batalla. Qué hermoso como siervos de Dios tener estos valientes, ¿no? Tener un José, tener un Eleazar, tener un Sama. Imagínense, Sama significaba, su nombre significaba oír. ¡Wow! Y en lo espiritual se hace mención a audición, escuchar la voz de Dios, ¿no? Eso significa Sama en lo espiritual. Pero en hebreo, Sama significaba oír. Él oía bien. Que oía, ¿no? Miren, estos eran los valientes. Estos solamente eran 300, ¿no? Uno mató 800, el otro se le quedó en la espada, uno se les paró de mano en medio del campo, y Dios le dio una tremenda victoria. Y dice, y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, en el campamento de los filisteos que estaban en el valle de Refaim, ¿no? Dice que en esa cueva, recuerdan esa famosa cueva de Adulán, una cueva de desesperación, una cueva de inseguridad, que muchas veces nos escondemos de delante de la presencia de Dios debido a que la desesperación, la inseguridad toma control de nuestras vidas, y esto hace que uno se encierre o vaya a un lugar seguro. Y dice que se esconde, ese valle estaba en el lugar de Refaim. ¿Saben lo que significa Refaim? El lugar de los gigantes. El lugar donde nos escondemos. Nos metemos una cueva, en un lugar donde pensamos que todo no puede tener solución. Ahí estamos. Estuve orando por el matrimonio de mi hijo, que se había separado, y lloraba, y mi nuera volvió feliz. ¡Wow! ¡Gloria a Dios, Zulma! ¡Qué lindo testimonio! Miren, el poder de la oración. ¡Gloria a Dios! ¡Qué importante saber que esas madres oran por sus hijos, ¿no? Y Dios responde, ¿no? Ese gigante que se había levantado en contra de tu vida, Zulma, gracias a Dios pudieron ponerlo por tierra. Gloria a Dios. Y David entonces estaba en un lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? ¡Wow! Imagínense que estaba junto a las puertas. Y entonces dice que él no solamente dijo: alguno me podrá alcanzar un vasito de agua. No, dice él con vehemencia, dijo: ¿quién podrá alcanzarme un vaso, agua del pozo de Belén? Y dice que
tres de sus valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos de mí, oh Jehová, que yo haga esto, de beber yo la sangre de los varones que fueron en peligro de su vida. Y no quiso beberla, y los tres valientes hicieron esto. Miren qué tremendo, ¿no? Yo no sé si habrá alcanzado, o quizás en un momento él quiso vanagloriarse, pero después él, en el transcurso de lo que sucedió, él entendió, ¿no?, el poder que Dios había soltado en él. Y él reconoció: válgame Dios, yo beber la sangre de estos valientes que no dudaron, fueron a complacer, a buscar esa agua que el rey quería, ¿no? Y dice: y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 hombres, quienes mató y ganó renombre con los tres. ¡Wow! Rolando La Fuente, de la ciudad de Rauch, se nos ha conectado. Rolo querido, Dios te bendiga. Miren qué tremendo. Un 800. Uno se le queda pegado la espada. El otro se para de mano en medio de un campo, y contra no sé cuántos adversarios. Y un tal Abisai, que con su lanza se lanzó contra 300 hombres, a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser jefe, mas no igualó a los tres primeros. O sea, el más dormido, que quizás aquí no se dice la cantidad, que debe haber sido Sama, debe haber matado a más de 300, ¿no? Porque este Abisai dice que mató a 300, pero no pudo alcanzar a los tres primeros. ¡Qué tremendo! ¡Ah, Señor! Yo creo que estoy pensando, ¿no? Muchas veces, cuando Dios pone algo para hacer una tarea, Dios pone a alguien para que cumpla la tarea, pero también lo rodea de gente valiente, gente que estén dispuestos a pagar el precio del servicio. No es sencillo servir a Dios. Para servir a Dios hay que pagar un precio. Nada sucede porque sí. Dios te procesa y te prepara para ir a la batalla. Pero también tiene que haber una actitud que es propia y personal. De que tú estés dispuesto a querer pagar el precio. Porque Dios te provee, te da el lugar para servir, pero tiene que haber una actitud que viene de parte tuya. Dios prepara todo, pero la actitud solamente vos sos el que debe enfrentar esa situación, ¿no? No es que Dios te pone ahí y te dice: vos hacés esto. No, Dios te da libre albedrío para que tú decidas ocupar el lugar que Dios te ha entregado, ¿no? Es una actitud personal donde se ve cuál es el deseo y si estás dispuesto a pagar el precio de servir a Dios.
mientras también hay otros que van adelante llevando el mensaje que Dios ha encomendado. También Dios pone gente y valientes para que rodeen a este David. Miren, este David, todos conocemos de David, pero nunca hablamos de los valientes de David. Qué importante, ¿no? Ser uno de los valientes al servicio de Dios. No sé cuál es la característica, cuál es la capacidad que Dios ha puesto en tu vida, pero Dios sí lo sabe. Tenés que discernir dentro tuyo si estás dispuesto a pagar el servicio que viene de parte de Dios. Y seguramente vos también en algún aspecto de estos que hemos hablado, vos también sos uno de esos valientes que Dios ha preparado para ir a la batalla contra el enemigo en este tiempo, ¿no? Y dice, él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después, Benaías, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, ¿no? Miren cómo había otro de los valientes, un tal Benaías, que significa el Señor ha construido, ¿no? ¿Qué es lo que ha construido? La persona que Dios había establecido en él, había construido un varón. Y dice, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado. ¿Cómo era Joiada? Era un varón esforzado. No era ningún perezoso. No era uno que no tenía ganas de orar. Era uno que si había que orar, él era el primero. Él era el esforzado. Y si había que orar media hora, él oraba 1 hora. ¿Por qué? Porque era un varón esforzado. Una característica. Miren, en la Biblia dice, Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 20, dice, después Benaías, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas en Cabsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. ¡Wow! Así nomás, ¿no? Miren la fuerza que tenían estos valientes. También mató él a un egipcio hombre de gran estatura, que tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él y con un palo. ¡Oh! Dios mío, le sobraban agallas a esta gente, ¿no? Imagínense, como dice acá, un egipcio, dice, de gran estatura, y que tenía una lanza en mano, pero dice que igual que como David, que con una honda enfrentó a Goliat, dice que descendió contra él con un palo. ¿Cómo? Con un palo. Con un palo. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y dice, y le arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia espada. Muchas veces el enemigo se levanta contra ti de distintas formas. Y uno dice, yo no puedo. Y Dios te dice, ve con lo que tienes. ¿Y qué tengo? Un palo. Ve con él. Dice que cuando se le plantó delante del egipcio, le arrebató la lanza y con ella misma le mató, con su propia lanza. Esto hizo Benaías, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes, y fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Seguí participando, Benaías, pero no alcanzaron a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal.
Miren qué tremendo, ¿no? Vos le venís conmigo, vos te voy a poner como jefe de mi guardia personal. Y acá empezamos a hacer mención de los valientes de David. Miren, Asael, el número 6, hermano de Joab, fue de los 30. El Hanam, hijo de Dodo, de Belén, era el 9, ¿no? Dice el 10, Sama Herodita, Élica Herodita, wow. Dice, él es Paltila, Ira, hijo de Iques, Tecoya. Miren qué tremendo, el 16. Se nos levantó un gigante, está enojado Chingüengüencha. Se nos quiso levantar un gigante. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Solamente estamos mencionándolo, no tengas miedo. Y dice, Sama Herodita, Elica Herodita, él es Paltita, Ira, hijo de Iques de Tecoya, Abiaser Enatotita, Meaunín Usaita, Salmón Ahoita, Mahadí Netofatita. ¡Buah! ¡Qué tremendo los nombres!, ¿no? Y dice, y así hizo mención a cada uno. Eleb, hijo de Benab, Netofita. Itaí, hijo de Rabaí, de Gabá, de los de Benjamín. Benarías, Pironita. Idaí, del arroyo de Gaz. Abid, Albón, Arbatita. Asmabet, Barsumita. Miren qué tremendo, ¿no? Eliaba, Salomita. Jonathan, de los hijos de Jasén. Sama, Iratita. Ayaim, hijo de Serar, Arabita. Elifelet, hijo de Anasbaí, hijo de Maca. Eliam, hijo de Aitofel, Gilotita, ¿no? Esraí, Carmelita. Paral, Arbita. Igal, hijo de Natán, de Soba. Baní, Gadita. Selec, Amonita. Naharit, Beaorita. Escudero de Joab, hijo de Sarbia. Mira, acá aparece uno, escudero del jefe del ejército de David. ¿Cómo sería, no? Dice, Iratita, Gareb, Irita, Urías, Eteo, 37 por todos. Dice que los valientes de David eran 37. Pero muchas veces todos hacemos mención sobre David. Pero David, por mérito propio, no podía hacer todo. Dios puso el corazón distinto en él, pero también le proveyó gente que habían entendido y no dudaban pagar el precio. Pastora Miriam García, ahí se nos ha conectado, Dios la bendiga. Recuerden que a partir de las 0 horas, Iglesia de la Ciudad sigue transmitiendo su vivo. Gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. David contaba con 37 que estaban dispuestos a pagar el precio de sus vidas por seguir lo que Dios había puesto en él. Y sin lugar a dudas, en este tiempo, Dios está levantando gente que estén dispuestos a pagar un precio, ¿no? A pesar de que las circunstancias digan lo contrario, que los gigantes se levanten en contra de ti, Dios te va a dar el talento, te va a dar la capacidad, te va a dar autoridad para enfrentar esos gigantes, ¿no? Dice que esos gigantes que se levantaron, que eran de la tierra de Gad,
contra David, contra el ungido. Yo pienso, ¿no? Estoy hablando, ¡ay, Dios! Muchas veces hay gigantes que se levantan en contra de los ungidos de Dios. Acá le estoy hablando a los siervos. Han tenido que pagar el precio de muchos gigantes que se han levantado y se levantarán aún, quizás más gigantes en estos tiempos. Pero yo creo que sin lugar a dudas Dios ha provisto de los escuderos, de los valientes, de aquellos que uno mataba 800, otro se le quedaba la espada pegada, otro se plantaba en medio de un campo contra más de 300 filisteos. Dice un Abisaí que con su lanza mató a 300 hombres. Estos eran los que no escatimaban su vida de entregarla por servir a David. Y en estos tiempos tenemos que entender que no tenemos que privarnos de la posibilidad que Dios nos da de poder servirlo. Con nuestras fuerzas, con nuestras finanzas, con nuestro tiempo, con nuestra dedicación al servicio, y todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios, porque proviene de parte de Él, ¿no? Y hay un precio que hay que pagar. Todos hablamos de David, todos hablamos de tal persona, ¿no? Que han hecho cosas grandes, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando uno se levanta, también Dios pone gente a su alrededor para que estén defendiendo la espada del ungido de Dios. Y en este tiempo yo te animo, te aliento a que tú seas uno de ellos, que levantes la espada, la palabra de Dios, ¿no? O quizás te levantes en oración, te levantes en ayuno, te levantes con un espíritu servicial de estar sirviendo, de colaborando, diciendo qué es lo que hay que hacer para la batalla que viene por delante. Es una batalla que no es ni contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas, ¿no? Esa es la tarea que Dios ha preparado para estos tiempos. Como lo hizo en aquellos tiempos con David y con los gigantes, con los filisteos. Se le levantaron un tal Saúl, después se levantaron los filisteos, después los amonitas, los gabonitas, los eteos, los fereceos, después se le levantó de la casa. Es tremendo, ¿no? Pero lo que Dios está llamando a gente que entienda que para servir a Dios hay que pagar un precio, ¿no? Y que aunque se levanten muchos Goliat, muchos gigantes que vayan cambiando, que se vayan transformando, ¿no? Se vayan potenciando. Quiero decirte de parte de Dios que Él te va a dar la victoria, porque Dios no te manda a pelear si no te ha provisto de los recursos. Seguramente aún no te has dado cuenta que los recursos siempre estuvieron en ti. Y quizás pensaste que no tenías la fuerza, que no tenías el talento, que no tenías la capacidad para pararte en un lugar, y como estoy hoy aquí predicando, Dios te va a usar para la obra de Dios. En estos tiempos, Dios te está llamando a que tú seas uno de esos valientes y esforzados a servir a la obra de Dios. Este es el tiempo de Dios para el servicio. Sé tú uno de esos valientes. No todos quieran ser David, no todos quieran ser Saúl. Yo no quiero ser Saúl. Tampoco David, porque también se mandó la suya. Pero tenía un corazón distinto y había un propósito en él, ¿no? Es tiempo de que te levantes, que te prepares, porque grandes cosas vienen para tu vida en este tiempo, y todas ellas vienen de parte de Dios.
Dios está probando cuál es el área en la cual vas a servir y que vas a ser uno de los valientes de la iglesia evangélica de la ciudad. Un valiente de la iglesia Casa del Padre. Un valiente de la iglesia Visión de Águilas. Sea cual sea la iglesia a la cual tú sirvas, Dios te está llamando al servicio. Dios te bendiga. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia. Padre eterno, venimos delante de ti. Y sea cual sea el gigante que se levante en este tiempo, te pedimos que tú nos des la fortaleza, que tú nos des la capacidad. Danos el talento para entender que mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. El enemigo se va a levantar en contra nuestra, pero tenemos la victoria asegurada porque tú estás con nosotros. Gracias por este tiempo y Espíritu Santo sigue ministrando y sigue tocando los corazones a través de estos vivos y estos audios. Gloria a Dios. Qué hermoso saber que Dios no te deja solo. Él está a tu lado en todo momento como fiel guerrero. Gloria a Dios. Ahora sí. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Gracias. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga. Recuerden, ahí, 23:55. Todavía estás a tiempo. Ve hasta el baño, prepárate, ponete un sanguchito ahí a la par, un vaso, un matecito, Claudia, rico mate. Para lo que viene, Iglesia de la Ciudad con su vivo. Quédate ahí atento, para seguir recibiendo lo que viene de parte de Dios. Iglesia de la Ciudad, ahora a partir de las 0 horas está con su vivo. Dios te bendiga, nos vemos mañana, 23 horas.